Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de La Molina Grande, hoy día 20 de marzo de 2026. Primer punto del orden del día, aprobación de las actas de las sesiones anteriores del 13 de febrero de 2026 y el 3 de marzo de 2026. ¿Se aprueba? Se aprueba por unanimidad. Pasamos ahora, y tras decisión por unanimidad de todos los concejales, a debatir de manera conjunta los puntos 2 y 3 del orden del día. Punto 2, expediente sobre aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2026. Y punto 3, expediente sobre aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito 3/2026. Tiene la palabra la secretaria. Buenos días. La Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Cuentas y Personal, en la sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2026, emitió el siguiente dictamen. Sobre la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito número 1 de 2026, se aprueba levantar el reparo por importe de 514.078,03 €, aprobar el reconocimiento y que por intervención se proceda a su contabilización. Igualmente, la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Cuentas y Personal, en la sesión ordinaria del 17 de marzo, dictaminó sobre la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos número 3, aprobando levantar el reparo por importe de 23.632,45 €, aprobando el reconocimiento extrajudicial y que por la intervención se proceda a su contabilización. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina Almirante. Sí, buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen desde la radio y televisión municipal. Pues, como se ha dicho, se va a discutir o se va a poner en conocimiento conjuntamente los puntos 2 y 3 del orden del día, en el que venimos a reconocer una serie de facturas, que bien porque son facturas en los que son de ejercicios anteriores y que no pudieron liquidarse en ese momento, en el ejercicio correspondiente, o bien de facturas del año anteriores que por cualquier otro defecto la han impedido ser pagadas. Como se ha indicado, hay dos reconocimientos extrajudiciales, uno correspondiente al 1/2026 y otro al reconocimiento extrajudicial 3/2026. En cuanto al primero, son 367 facturas por un importe de 514.078 €, en la que individualizadamente tenemos una relación de facturas registradas en el año 2026 correspondiente al ejercicio anteriores por una cuantía de 90.066 €. Otra relación de facturas presentada en el año 2025 y que no fueron aprobadas por no encontrarse al completo en el trámite de conformidad. Esa cantidad de facturas tiene un valor de 99.453. Y otra serie de una relación de facturas del año 2025 que carecían de insuficiencia de crédito adecuado, que asciende a la cantidad de 324.557 €. Como hemos dicho, la suma total de estos tres tipos de facturas que hoy llevamos a este reconocimiento extrajudicial de crédito asciende a 367 facturas y por la cantidad anteriormente indicada de 514.078 €. Respecto al segundo reconocimiento, el denominado número 3 de /2026, correspondiente al número 3 del orden del día, existe una relación de facturas del año 2026 correspondientes a ejercicios anteriores por una cantidad de 6.885 € y, por otro lado, hay una relación de facturas presentadas en el año 2025 correspondiente a servicios y suministros de ejercicio de 2025 que no fueron aprobados por no encontrarse en el completo trámite de conformidad. En este caso, en este segundo reconocimiento, son 17 facturas y el importe total son de 23.632 €. Estos son los dos reconocimientos extrajudiciales de crédito que proponemos en conocimiento del Pleno para su consideración y esperemos también su aprobación. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Buenos días. Pues con respecto a estos puntos del orden del día, 2 y 3 de aprobación de reconocimientos extrajudiciales de crédito de facturas que por distintos motivos no han podido ser aprobadas
procedimiento ordinario. Entendemos que los proveedores, evidentemente, han prestado esos servicios y nosotros pues no vamos a impedir esa aprobación. Nuestro voto será abstención. Portavoz del equipo de Gobierno. ¿Ninguna intervención más? Bueno, más allá de, evidentemente, la necesidad y nuestra obligación como ayuntamiento de, evidentemente, garantizar el pago de los proveedores, creo que se trata de unos datos muy positivos, con un reconocimiento extrajudicial de crédito que apenas supera los 500.000 euros para el año, digamos, 2025, y creo que es un dato muy relevante y muy positivo que también refleja el buen estado de las finanzas del Ayuntamiento de La Línea Grande. Dicho eso, pasamos a la votación, primero del punto 2. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto a favor de Izquierda Unida, Partido Socialista 100% Alaurín y la abstención del Partido Popular. Y pasamos a la votación ahora del punto 3. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba también el punto 3 del orden del día, con la aprobación, el voto a favor del partido de Izquierda Unida, Partido Socialista 100% Alaurín y la abstención del Partido Popular. Pasamos también, por acuerdo unánime de todos los concejales y concejales de este Pleno, al debate conjunto de los puntos 4, 5, 6 y 7 del orden del día. El punto 4 es aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario y suplemento de crédito número 3/2026. El punto 5, la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria de suplemento de crédito financiado con bajas de créditos de otras partidas número 8/2026. Punto 6, aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario y suplemento de crédito número 9/2026. Y, por último, punto 7, aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria de suplemento de crédito financiado con bajas número 10/2026. Tiene la palabra la secretaria. Como se van a tratar en conjunto estos puntos, pues igualmente indicar que conjuntamente la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Cuentas y Personal, es decir, que de aplicación a todos los puntos por igual, en sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo, se emitió los siguientes dictámenes. Todos son modificaciones presupuestarias, por lo que el procedimiento sería, una vez aprobado, previo anuncio en el Boletín Oficial de la provincia por 15 días hábiles. En caso de no producirse reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, debiendo realizarse una nueva publicación. En estos casos se necesita una mayoría simple y es de competencia plenaria. Sí indicar que respecto al último punto que vamos a tratar, que sería la aprobación del crédito extraordinario, la número 10, que está financiado con bajas, hay que tener en cuenta que quedará condicionada a la entrada en vigor de la modificación presupuestaria número 9. Al ser por un suplemento de crédito financiado con baja, debe de entrar en vigor primero la modificación presupuestaria número 9. Tiene la palabra el portavoz del equipo de Gobierno, Luis Miguel Molina Almirante. Sí, muchas gracias. Como ha dicho la secretaria, se va a unificar estas 4 modificaciones. 2 son de incremento de crédito extraordinario y suplemento de crédito, una por bajas y la última también por baja, pero como ha dicho la secretaria de este ayuntamiento, es condicionado. Me van a permitir, se han hecho muchas modificaciones a lo largo de la historia en este ayuntamiento, pero en pocas ocasiones se hace una modificación al que se hace una integración o una incorporación de 10,5 millones de euros. Yo creo que es un hecho histórico y debemos llamar la atención sobre este hecho. Dentro de estos 10 millones de euros, por incremento o suplemento de crédito, vamos a ver el punto número 3, el número 4 y 6 del orden del día, que corresponden a la modificación 3/2026, 9/2026. En esta primera modificación por incrementos de crédito extraordinario y suplemento de crédito, en este caso es conocido por parte de
por medio de comunicación que se han hecho una adjudicación a este ayuntamiento por parte de la Administración General del Estado de una ayuda de 291.000 euros con la finalidad de arreglar los caminos rurales que tan perjudicados se han producido tras las diferentes dañas que hemos soportado. Y, por otro lado, la concesión de 1 millón de euros por parte de la Diputación Provincial en el Plan de Asistencia Económica de la Diputación Provincial. Pues con esta modificación venimos a incorporar estas dos subvenciones, tanto la de la Administración General del Estado como la de la Diputación Provincial, a nuestro presupuesto. Respecto a los 291.381 aportados por el Gobierno de España, la Administración General del Estado, este fin van a ir, por un lado, 139.000 euros a actuaciones en caminos rurales y 152.000 euros irán a la inversión del ciclo integral del agua. Por otro lado, respecto a la aportación que hace Diputación de 1 millón de euros que no son finalistas, en este ayuntamiento destinará 850.000 euros a parques y zonas verdes y 150.000 al ascensor que comunica lo que son los aparcamientos con el centro de salud. Con respecto a la otra modificación, la 9/2026, correspondiente al sexto punto del orden del día, venimos a incorporar los fondos europeos EDIL, el denominado Reconectando a Lourín. 8.961.678 euros que se incorporan a las arcas de este ayuntamiento. Entre las inversiones que este dinero corresponde y genera, vamos a hacer un breve especificación para que sí vayan teniendo conocimiento lo que el futuro nos espera. La mejora de calle Llodería y con calle de Cruz en San Roque, que esta obra ya se ha realizado, pero está dentro de lo que es el proyecto EDIL, con 800.000 euros. El plan director, Bajondillo y acciones piloto del espacio público, unos 400.000 euros. El programa Señalización Inteligente, Smart City, de 250.000 euros. Estrategia Municipal de Infraestructuras Verdes, 1.172.000. Sistema de retenciones, depósito y gestión de agua de lluvia, unos 200.000 euros. El eje agua Avenida Constitución, Avenida Libertad, unos 900.000 euros. Parques y zonas verdes, parques 600.000, zonas verdes 400.000. Programa de capacitación digital PYMES, 81.000. Edificio Arquímedes, 1.100.000. Escuela, hostelería, edificio La Luz, 610.000. Regeneración urbana, calle San Sebastián, 570.000. Programa de administración digital, 122.000. Programa de economía circular, comercio local, 13.000. Programa de economía circular, comercio local, 68.000. Rehabilitación energética, viviendas municipales, 81.000. Programa de inclusión socioeconómica El Chorro, unos 100.000. Conector urbano El Chorro, Blas Infante, 700.000. Centro de recepción de visitantes de Serra de Mija, 122.000. Construcción de viviendas, 450.000. Centro de servicios sociales El Bajondillo, unos 90.000. Y programa de inclusión social El Bajondillo, unos 130.000 euros. En definitiva, cerca de 9 millones de euros que se van a incorporar mediante esta modificación. Yo creo que es un hecho histórico. En ningún momento de este ayuntamiento se han podido hacer esta incorporación, no solamente de estos 9 millones de euros, sino también los correspondientes a la Diputación Provincial de 1 millón y el de la Administración General del Estado con 390.000. Casi 10.500.000 euros. Con respecto a las otras dos modificaciones presentadas, en este caso la correspondiente al punto número 5 del orden del día, la modificación 8/2026, venimos a modificar el destino de las aplicaciones presupuestarias. En este caso no es una incorporación de crédito, sino simplemente una modificación. Damos de baja, por un lado, 18.000 euros en la promoción cultural de actividades y eventos culturales y se le da de alta en 18.000 euros destinado a la subvención nominativa a la Fundación Antonio Gala. Por otro lado, damos de baja en 39.627 fondos de contingencia y, por otro lado, se le da de alta en 9.075 para turismo en trabajos realizados por otras empresas y profesionales y 30.552 euros para caminos vecinales, infraestructuras y bienes naturales. En total, esta modificación asciende a la cantidad de 57.627. Y, por último, la modificación presupuestaria también por bajas de crédito, pero como ha dicho la secretaria de este ayuntamiento, pues está condicionado justamente a la modificación realizada por el incremento de crédito indicada por los fondos EDIL.
En este caso es una modificación condicionada a la entrada en vigor de la modificación de la barra 8 indicada anteriormente, en el que se incorporan estos fondos ediles de 8.900.000 euros. En este caso, dentro de esta modificación, se sufraga en los gastos de la adjudicación del edificio Arquímedes por 1.100.000 euros de los fondos de edil, pero en este caso la modificación que se hace es de 850.000 euros, que estaba con recursos propios por parte de un préstamo del Ayuntamiento de la Breña Grande, y para evitar el pago de un mismo obra mediante dos pagos, es decir, en este caso sería los fondos ediles y los préstamos del Ayuntamiento, se da de baja los correspondientes al Ayuntamiento para darle un nuevo destino, que en este caso serán las inversiones inmobiliarias por una cantidad de 850.000 euros. Es dar de baja en una aplicación presupuestaria Arquímedes y dar de alta en lo que es la aplicación de inversiones inmobiliarias. Pues estas son las 4 modificaciones presupuestarias que se proponen al Pleno. Yo creo que son históricas, principalmente por la cuantía, y ponemos en conocimiento al resto de compañeros concejales de este Pleno para su consideración, conocimiento y esperamos su aprobación. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular. Bueno, en primer lugar, creo que es un éxito el que se haya podido acceder a esta importante subvención de fondos europeos por importe de 8 millones de euros. Y aquí, en esta modificación de crédito que se propone para el Pleno en el día de hoy, pues se relacionan un poco cuáles son los proyectos que se quieren financiar con esa subvención. Evidentemente, ahí podríamos tener ciertas discrepancias sobre el destino de esos fondos, como ya hemos tenido ocasión de ver en anteriores ocasiones, pero evidentemente es un proyecto del equipo de gobierno y ellos, pues, en este caso ustedes tienen la potestad para decidir qué inversiones son las que se van a realizar. Lo único que quizás esto podría haberse hecho igualmente, pero con una planificación plurianual, porque evidentemente todas estas inversiones son imposibles que se hagan en este año 2026, pero teniendo eso en cuenta, igualmente es potestad del Ayuntamiento hacerlo de esta forma y, en todo caso, nuestro voto será la abstención. Portavoz del equipo de gobierno. Sí, evidentemente es un proyecto a 4 años. De hecho, los fondos ediles corresponde un plazo de ejecución de 25-29, si no mal recuerdo, y en el que el único requisito es que el 20% de la obra esté realizada con anterioridad a mayo-abril del 2027. Es decir, el único requisito. El proyecto no es un proyecto a gusto muchas veces de los que se diseña. Muchas veces lo que se diseña son las necesidades. Y en este caso, los fondos europeos lo que pretenden es buscar suplantar aquellos proyectos que necesitan los ayuntamientos para sufragar esas necesidades que en ocasiones los barrios más que sufren, o aquellos servicios como pueden ser las inundaciones en nuestro municipio, colaborar en la mejora de esos servicios. Evidentemente, no solamente es a gusto de este equipo de gobierno, sino que es el apoyo por parte de la Administración General del Estado, quien ha impulsado también estos proyectos, sino también el apoyo de los proyectos europeos. Es decir, que no solamente nos han dado el dinero y nosotros tenemos que desarrollar en qué queremos invertirlo, sino que cuando se remitió el proyecto a Europa, el proyecto ya estaba determinado en qué y cómo se va a gastar. Principalmente por eso dan esas subvenciones, porque ven que ese proyecto es necesario para ese municipio para sufragar esas necesidades que tiene. Es un proyecto a largo plazo, es decir, no se va a ver el resultado mañana, principalmente porque la liquidez del ayuntamiento no tiene suficiente de 9 millones de euros como para afrontar esta circunstancia, teniendo en cuenta que este proyecto es a certificaciones realizadas. Entonces hay que adelantar el dinero y conforme se va haciendo las certificaciones se van ejecutando las obras. Es decir, es como
un préstamo que se le hace a la Comunidad Europea. Conforme se va haciendo las acciones correspondientes, se van devolviendo esas certificaciones. Yo creo que nos tenemos que sentir agradecidos y satisfechos por el trabajo realizado por el área de desarrollo económico, principalmente el que más apoyo ha realizado este esfuerzo para conseguir estos fondos. Es un proyecto, yo creo que no de este equipo de gobierno. En este momento, cuando se luchó por aprobarlo, sí era un proyecto de equipo de gobierno, pero una vez aprobado, yo creo que es un proyecto de la Unión de Grandes y que todos nos deberíamos sentir orgullosos y también sentirnos partícipes de esto, porque el voto abstención no sé significa que no quieren ustedes 9 millones de euros que vale este proyecto, cuando hay muchas necesidades de las que se van a realizar. Estoy totalmente convencido que lo harían ustedes perfectamente, mejoras en los ejes de la lluvia para que no haya inundaciones. Yo creo que eso es fundamental para evitar los daños que se cometen posteriormente con la DANA. Y justamente hemos visto cómo la Administración General de Estado ha colaborado con este ayuntamiento, aportando 300.000 euros para los daños que se han producido con la lluvia. Con estas inversiones que se pueden realizar, con los depósitos, con el nuevo drenaje que van a tener las calles, van a permitir que ese agua pueda absorberse y no tenga que hacerse prácticamente ríos y ríos en las calles de nuestro municipio. Simplemente lamento de que no se apruebe estas modificaciones, porque son entre las del EDIL y las de la Diputación Provincial, en el que ustedes también forman parte del equipo de gobierno del Partido Popular, que no apoyen estos 10,5 millones que van a venir al Ayuntamiento. Lo lamento profundamente. No sé si es por el motivo especial, pero lo lamento. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular. Gracias. Bueno, creo que lo he explicado perfectamente. Lo primero que he hecho ha sido felicitar al equipo de gobierno. Creo que es algo que nos alegra a todos y desde aquí nosotros también expresamos eso, en el sentido de que se ha conseguido una subvención muy importante por parte del proyecto a través de fondos europeos y, evidentemente, ha sido una gestión en la que se ha implicado este equipo de gobierno, pero también el anterior, cuando se presentó ese primer borrador de esa estrategia urbana de desarrollo. Aquí la única pega que yo le pongo y la que quiero hacer notar en este pleno, como ya sí hemos expresado en otras ocasiones, es que precisamente estos fondos deben partir de un proceso de participación ciudadana importante en el que, en este caso, nosotros nos hemos sentido, y así lo hemos hecho saber en otras ocasiones, completamente ninguneados. Se nos ha invitado a actos de presentación, pero en ningún caso se han debatido propuestas ni se ha intentado llegar a un mayor consenso. No digo que las medidas que se propongan no sean necesarias para el pueblo, evidentemente. Son necesarias y nosotros estamos de acuerdo con que se hagan en su mayor parte. No podemos decir que no estamos de acuerdo con esas medidas, pero sí que se nos ha mantenido completamente al margen de este proyecto, algo en lo que, de hecho, presentamos nuestra proposición, nuestro interés y nuestra ganas siempre y nuestra disponibilidad a colaborar, y en este caso, bueno, pues sentimos que eso no fue así. La abstención no es votar en contra es votar en contra. Abstención es sencillamente que nos parece que es un proyecto interesante, pero por lo que estoy comentando, pues nuestro voto será la abstención. Portavoz del equipo de gobierno. Sí, bueno, podemos entrar en una discusión sobre si se ha consultado o no. Entendemos que sí se ha consultado a todos los que son las fuerzas vivas de nuestro municipio y este equipo de gobierno pretende siempre que no sea algo unilateral y que por parte de todas las fuerzas vivas que forman este ayuntamiento, sean políticas, económicas y culturales, participen. No comprendo esa participación porque ustedes perfectamente han realizado los
proyectos correspondientes por 2 veces en estos fondos edil y al parecer pues sus ideas no han sido exitosas como han sido estas. Entendemos que ya no solamente el trabajo hecho por el equipo de gobierno, sino también el trabajo que se ha realizado en otros ámbitos han tenido sus frutos y no estoy de acuerdo con su determinación con respecto a la participación por parte de la oposición, en este caso, porque se han tenido en cuenta todos los criterios, no solamente económicos y culturales, sino también los políticos, y en cualquier momento sabían que se estaban desarrollando estos fondos y estas subvenciones por parte de los fondos EDIL. Muchas gracias. Bien, simplemente a modo de conclusión, reafirmar y ratificar las manifestaciones del concejal de Hacienda. Creo efectivamente que se trata de unas modificaciones presupuestarias históricas, con evidentemente la incorporación de casi 9 millones de euros procedentes de los fondos europeos, los fondos EDIL, que son una realidad ya financiera y económica para el ayuntamiento y que también son una realidad sobre el terreno, como ha comentado el concejal de Hacienda, con la realización de las obras muy importantes en calle Ollería y calle Cruz de San Roque, el inicio de las obras del edificio Arquímedes y próximamente otras obras muy relevantes como son el eje verde, mejoras en los recursos hídricos, el plan de movilidad sostenible y muchas más obras y proyectos que están incluidos en este proyecto EDIL. En este caso, efectivamente, bueno, pues hay que agradecer la abstención del Partido Popular, que no es un no y por lo tanto lo agradecemos. Tengo cierta discrepancia con el portavoz del Partido Popular en el tema de la participación ciudadana y de la consulta a la oposición. Sí se han mantenido reuniones, en algunas, pues el Partido Popular no ha querido asistir. Hemos hecho varias reuniones sobre la agenda urbana en el que se intentaba pues que los distintos colectivos del municipio participara y presentaran su propuesta. Ustedes no han querido asistir a ninguna. Es su derecho, pero que han sido consultados. También en el tema de las modificaciones presupuestarias que se aprueban hoy o se van a aprobar hoy en el Pleno, estamos hablando también del destino del Fondo de Contingencia Municipal que se había previsto en el presupuesto del año 2026, cuya mayor parte, el 90%, va dirigido a refuerzo económico para mejoras en caminos rurales, tan necesarios en estos momentos, y también quiero hacer hincapié también en esa modificación presupuestaria de 850.000 euros para inversiones inmobiliarias estratégicas para garantizar el progreso y la mejora también de infraestructuras vitales o que consideramos vitales para el futuro del municipio, y yo creo que eso también es muy relevante. Dicho esto, pasamos a la votación. Votos a favor, abstenciones. Se aprueba con el... efectivamente, el punto 3. Punto 4, perdón. Votamos el punto 4. Se aprueba el punto 4 con el voto favorable de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% a Laurín, y la abstención del Partido Popular. Pasamos ahora a la votación del punto 5. Votos a favor, abstenciones. Se aprueba también con el voto a favor de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% a Laurín, y la abstención del Partido Popular. Pasamos a la votación del punto 6. Votos a favor, abstenciones. Igualmente se aprueba con voto favorable de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% a Laurín, y abstención del Partido Popular. Y por último, votación del punto 7. Votos a favor, abstenciones. Se aprueba igualmente con el voto favorable de Izquierda Unida, Partido Socialista, 100% a Laurín, y la abstención del Partido Popular. Pasamos al punto 8, aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2026. Tiene la palabra la secretaria. La Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Cuentas y Personal, en la sesión ordinaria celebrada el pasado 17 de marzo, emitió el siguiente dictamen. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria de las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2026. Esta modificación
surge por la necesidad de cambiar la naturaleza de la subvención nominativa Hosteleros Proyecto a la Boca, dado que no existe un ente asociativo a nivel municipal al que otorgarle la subvención nominativa, por lo que pasa a ser de concurrencia no competitiva y se elimina esta subvención nominativa a los hosteleros Proyecto a la Boca. Igualmente, advertido un error material en las subvenciones nominativas para la Asociación de Agricultores, la Junta Central de Agua Valle del Guadalhorce y la Fundación Antonio Gala se propone también su rectificación. Al ser igualmente una modificación presupuestaria, pues conlleva el mismo procedimiento que anteriormente se ha explicado. Inserción del anuncio en el boletín oficial de la provincia durante un plazo de 15 días y si no se producen reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente. No necesita de una nueva aprobación plenaria, pero sí una nueva publicación de la aprobación definitiva. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno, Macarena Herrera Conejo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Hoy traemos a este pleno la aprobación inicial de una modificación presupuestaria, en concreto de 4 subvenciones que forman parte de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y que están previstas como subvenciones nominativas, es decir, que se pueden conceder de forma directa en el presupuesto general del ejercicio 2026. Y es en una de ellas donde subsanamos el primer error, ya que aparece como una subvención nominativa cuando realmente no lo es porque no es esa su naturaleza. Me refiero a la subvención para los hosteleros destinada a impulsar el proyecto de la marca de calidad Alhaurín a la Boca, con el objetivo de poner en valor los productos y los platos típicos de nuestro pueblo. No tiene sentido que la subvención sea nominativa cuando el objetivo de la misma es que todos los hosteleros de Alhaurín el Grande tengan la oportunidad de conseguir estas ayudas. Con lo cual, tras esta aprobación en el Pleno, esta subvención deja de ser nominativa, destinándose el crédito previsto de 6.000 euros a subvención por concurrencia no competitiva, dando así la oportunidad de solicitarla a todos los hosteleros que se adhieran a la marca a la Boca en base a la orden de solicitud hasta agotar el presupuesto. Por otro lado, los otros cambios son unos ajustes que por error no se transcribieron correctamente y que ahora pasamos a subsanar. El primero de ellos es relativo a las partidas, por un lado, de la Asociación de Agricultores, a la que se le ha asignado la cantidad de 5.000 euros, y de otro a la Junta Central de Agua del Valle de Guadalhorce, que tenía la cantidad asignada de 10.000 euros. Pero la intención inicial era la contraria, que para la Junta Central fueran 5.000 y para la Asociación de Agricultores fuera 10.000 y no al revés como finalmente quedó recogido. Pasamos, por tanto, ahora a plasmar la intención inicial que por error se transcribió de forma incorrecta. Y ya por último, simplemente sumar a la partida de la Fundación Antonio Gala de este presupuesto del año 2026 el mismo importe que quedó pendiente del año pasado, sumando así 36.000 euros y actualizando, por tanto, el crédito de esta partida. En definitiva, las modificaciones que hoy planteamos nos permiten alinear mejor los recursos disponibles con los objetivos. Se trata, por tanto, de una actualización necesaria para garantizar la equidad en el acceso a las ayudas y la correcta ejecución del presupuesto, asegurando que cada partida cumpla de la mejor manera posible con el fin para el que fue concebida y revierta de forma directa en el desarrollo económico de Alhaurín el Grande. Por todo ello, pido el voto favorable. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Buenos días. Bueno, pues con respecto a este punto del orden del día, nos surgen algunas dudas. Algunas dudas en cuanto a la tramitación de este acuerdo, que es una modificación de las bases de ejecución del presupuesto y que se tienen que trasladar también a una modificación presupuestaria, entendemos desde este grupo. En cuanto a, como hemos podido ver en algunos de los expedientes de modificación presupuestarias que se han hecho, que se han tramitado, se han debatido en este pleno justo antes de este punto, la Fundación Antonio Gala,
que en las bases de ejecución del presupuesto tenía una subvención nominativa destinada de 18.000 euros. Se ha hecho una correspondiente modificación presupuestaria, como digo, en el punto anterior, para poder afrontar ese incremento de otros 18.000 euros y que al final la Fundación Antonio Gala tenga 36.000 euros como subvención directa. Esto no ocurre con el resto de las cuestiones. Aquí se dice que los hosteleros Proyecto a la Boca, que habían una subvención nominativa de 6.000 euros, esa pasa a ser ahora subvención por concurrencia competitiva. Entiendo que hay un cambio de partida presupuestaria y entonces tendría que llevar su correspondiente modificación presupuestaria. Y exactamente igual con las otras dos modificaciones, aunque aquí se dice que es por error, a lo mejor por ese motivo no hace falta hacer una modificación presupuestaria, pero entiendo que para el proyecto de Hosteleros a la Boca sí habría que hacerla. Portavoz del equipo de gobierno. Bueno, me gustaría resolver algunas dudas, aunque, bueno, algunas como son de carácter técnico, no sé si voy a ser capaz de resolverlas porque creo que es un tema más de la intervención. En cuanto al tema de la Fundación Antonio Gala, contestando a una de sus dudas, el año pasado no percibieron esa subvención, por lo cual pasa este año a sumar, digamos, la partida del año anterior, con el objetivo de garantizar los acuerdos que existen entre el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y la propia Fundación y cumplir pues con ese compromiso que hay con la Fundación Antonio Gala. Y en cuanto al tema de las otras partidas, pues fue un error de transcripción y realmente es algo que no sé si quizás por parte de intervención, no sé si es que no hace falta esa modificación. La interventora nos anima. Entonces, lo que para resumir e ir al grano, en este caso estamos hablando de que las modificaciones que se realizan en las subvenciones relativas a los hosteleros y el sello de calidad a la boca y la Junta Central del Agua son decretos de alcaldía, en este caso son transferencias que se hacen por decreto de alcaldía, y en el caso de la Fundación Antonio Gala estamos hablando que es una modificación, en este caso que tiene que pasar por pleno porque se cambia, digamos, de capítulo al que pertenece la partida presupuestaria. No sé si contesta a la pregunta. ¿Alguna intervención más por parte del Partido Popular? ¿No? ¿Portavoz del equipo de gobierno? Bueno, pues pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 9 del orden del día. Ratificación del decreto de alcaldía número 756/2024 de fecha 16 de febrero de 2024 sobre aprobación de declaración institucional en materia antifraude para la ejecución de los proyectos financiados por fondos europeos y, más concretamente, el Plan de Actuación Integrado de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local EDIL Reconectando Alhaurín, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco de... No estoy leyendo esto. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del POPE 2021-2027 antifraude. Tiene la palabra la secretaria. La Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Cuentas y Personal, en la sesión ordinaria del pasado 17 de marzo, emitió el siguiente dictamen. Mediante decreto de alcaldía 756/2024 del 16 de febrero, se aprobó por parte del Ayuntamiento manifestar el compromiso con los estándares más altos del cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.
en este mismo decreto se indicaba que esta resolución de alcaldía fuese ratificada en el primer pleno que se celebrase. Entonces, se trae a pleno ratificar en todos sus puntos este decreto del compromiso antifraude y, además, dar traslado al Ministerio de Hacienda y a todos los trabajadores del Ayuntamiento. Tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno, Macarena Herrera. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Como acaba de detallar la secretaria, este punto lo que pretende es ratificar en este pleno el decreto de alcaldía por el cual se aprueba la declaración institucional en materia antifraude para la ejecución de los proyectos financiados por los fondos europeos para poder llevar a cabo todos los proyectos contemplados en los fondos EDIL y que hemos denominado Reconectando a Laurín. Debido a la urgencia administrativa en los plazos para remitir al Ministerio de Hacienda la citada aprobación de declaración institucional del cumplimiento de la normativa antifraude, esta se aprobó mediante decreto de alcaldía y ahora se eleva a este pleno. La Comisión Europea recomienda que los organismos que gestionan fondos europeos se comprometan a reforzar dentro de su ámbito de competencias la política antifraude para el desarrollo de sus funciones. Las distintas normas e instrumentos europeos y nacionales establecen que la gestión de fondos europeos debe efectuarse en consonancia con el principio de buena gestión financiera, incluidas la prevención y la persecución efectivas del fraude, en particular el fraude fiscal, la evasión fiscal, la corrupción y el conflicto de intereses. A estos efectos se promueve la presente declaración institucional que paso a leer a continuación. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros del Pleno de la Corporación Municipal asumen y comparten este compromiso. El personal del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, en su condición de empleados públicos, asume y comparte este compromiso al tener, entre otros deberes, los de velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y actuar conforme los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y ambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande cuenta con procedimientos para prevenir, detectar y denunciar situaciones que pudieran constituir fraude, corrupción o conflicto de interés y para el seguimiento de estas. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande declara tolerancia cero frente al fraude, la corrupción, el conflicto de interés y las irregularidades en la gestión de fondos europeos y se compromete a aplicar medidas eficaces y proporcionadas cooperando con las autoridades competentes. En definitiva, lo que hoy traemos a este pleno es la ratificación de un compromiso firme y explícito de este Ayuntamiento con la transparencia, la legalidad y la buena gestión de los recursos públicos. No es solo un requisito administrativo, sino una declaración de principios que garantiza a la ciudadanía que cada euro procedente de los fondos europeos será gestionado con rigor, responsabilidad y total integridad. Por tanto, solicitamos el voto favorable para consolidar este compromiso institucional y seguir avanzando con seguridad en la ejecución del proyecto Reconectando a Alaurín. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Perdón. Gracias, buenos días. Bien, por parte nuestra, evidentemente, nos adherimos a esta declaración, votaremos a favor de este punto, que nace de una exigencia de la normativa reguladora para estos fondos EDIL, de los que ya hemos hablado anteriormente, pero en cualquier caso, naturalmente, nos parece un buen fin y asegurar la objetividad, la honestidad y la integridad en toda la labor que se realiza en este ayuntamiento, pues siempre va a contar con nuestro apoyo. Igualmente, entendemos también la urgencia, tal y como se argumenta en el expediente, por la cual se hizo mediante decreto de alcaldía y hoy ratificamos ese decreto aquí en el Pleno. Por tanto, insisto en que nuestro voto será favorable.
Portavoz del equipo de gobierno. Bueno, simplemente agradecer al portavoz del Partido Popular pues su adhesión, el voto favorable, que efectivamente pues será un requerimiento necesario para tramitar estos fondos europeos. Muchas gracias. Simplemente, efectivamente, aquí venimos a ratificar un decreto de alcaldía y, sobre todo, esa declaración institucional en materia antifraude, pero, evidentemente, lo más importante en este caso es acompañarlo de un compromiso real y de medidas reales para garantizar, efectivamente, pues la honestidad de los cargos políticos y la honestidad y honradez en la gestión de los recursos municipales y recursos públicos. Y, evidentemente, en este caso, pues ese compromiso existe por parte de este equipo de gobierno y agradezco la unanimidad de todos los partidos políticos. Sin más, pasamos a la votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos ahora al punto 10 del orden del día, ratificación del Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 6 de marzo de 2026, punto 5.1, sobre aprobación de la conformidad para la participación en el Plan de Actuación de Emergencia para la reparación en caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego y el Plan de Actuación de Emergencia para la reparación de cauces, infraestructuras hidráulicas de regulación, caminos e infraestructuras de transporte asociadas a la regulación del dominio público hidráulico dañados por las borrascas acaecidas entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026. Tiene la palabra la secretaria. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, en la sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo, emitió el siguiente dictamen sobre la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 6 de marzo en el apartado 5.1. Se prestaba conformidad a la ratificación del acuerdo de esta Junta de Gobierno Local, que por la premura de la presentación era necesario de aprobarlo en esa Junta y elevarlo ahora al Pleno para su ratificación. Simplemente sería ratificar la conformidad de este ayuntamiento en la participación en el Plan de Actuación de Emergencia para reparar los caminos rurales por el pasado tren de borrascas que hubo entre noviembre y febrero. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno, Teresa Sánchez Ramírez. Sí, buenos días a todos y a todas. Como bien ha explicado la secretaria, este punto viene a que ratifiquemos un acuerdo que se adoptó por motivos de urgencia en la Junta de Gobierno Local, porque los plazos que se establecieron fueron muy cortos, si no recuerdo mal fueron 5 días, para poder presentar toda la documentación, y entre esa documentación pues tenía que constar esta adhesión, este compromiso de adhesión por parte de este ayuntamiento. Por otra parte, este punto pone también de relieve el esfuerzo y el trabajo constante e incesante que por parte de este equipo de gobierno estamos realizando en la búsqueda de financiación para la mejora de los caminos rurales, de la extensa red de caminos rurales que existe en el municipio. En esta ocasión, estas subvenciones van a estar articuladas, son articuladas por la Junta de Andalucía y se van a ejecutar del mismo modo que se ejecutaron las del año pasado. Es decir, durante estos días, después del tren de borrasca y de los daños, ha habido distintas reuniones y contactos en coordinación de los técnicos de la Junta de Andalucía con nuestros técnicos municipales para visitar y ver sobre el terreno qué caminos son los que cumplen con los requisitos que establece la Junta de Andalucía, y en base a esas reuniones y a esos contactos se establecen los 6 caminos que se solicitan en esta ocasión. Los requisitos que ha establecido la Junta de Andalucía para estos caminos es que tengan un elevado nivel de peligrosidad y riesgo para las personas, que estén cortados o totalmente intransitables, que sean de titularidad municipal, excluyendo en esta convocatoria a caminos que sean privados, a las vías pecuarias o los caminos de confederación, que los trabajos que se hagan, lo que hagan sea reponer el camino a su estado original, y que no se haya solicitado ni se haya otorgado ninguna otra subvención sobre el mismo camino.
Con estos requisitos se plantean estos 6 caminos que solicitamos, que se han solicitado y que, bueno, hasta que no nos confirmen, no nos envíen la resolución definitiva, pues no sabremos de esos 6 caminos cuáles finalmente la Junta de Andalucía decide que son beneficiarios de esta subvención. Como digo, esta subvención o este plan de actuación lo ejecutará la Junta de Andalucía directamente, es decir, no va a haber una subvención como si pasa con el Gobierno de España, que ha concedido esos 300.000 euros para el arreglo del Camino del Bujeo, del Camino de las Pontezuelas y de la Trocha, que ejecutará el Ayuntamiento. En este caso, la Junta de Andalucía no transfiere ninguna financiación, simplemente de los caminos que nos autoricen, pues ellos mismos actuarán sobre esos caminos, esperamos, en los próximos meses. Así que en este caso, presentamos los 6 caminos que suman más de 8 kilómetros y que esperamos que entren todos, porque para nuestro criterio hemos intentado ser muy escrupulosos con los criterios que establece la Junta para no derrochar trabajo innecesariamente de técnicos que tengan que estar revisando, rellenando documentación y por parte de la Junta revisándolo. Esperamos que entren todos y en cuanto tengamos la resolución, pues se ejecutarán y se verán. Además de estos caminos, estamos también en contacto permanente para el tema de arroyos y cauces para su limpieza, para los caminos de confederación y para las vías pecuarias, que cada consejería pues, vea también las problemáticas y los daños que tenemos en sus instalaciones y que puedan venir también a reparar alguna de ellas. Así que, como digo, un trabajo constante e incesante que estamos realizando por parte del equipo de Gobierno para poder encontrar esa financiación y poder mejorar esa red de caminos rurales que hoy por hoy no solo da servicio a explotaciones agrarias y ganaderas, sino que suponen pues, la vía de acceso de muchos vecinos y vecinas que viven en el campo su día a día. Portavoz del Partido Popular. Gracias. Bien, en este caso, respecto a este punto, sin querer entrar o profundizar en la situación de los caminos rurales y en la gestión de ese tema, vamos a votar también a favor del punto, porque lo que hacemos es adherirnos a ese plan de la Junta de Andalucía para actuar urgentemente, de emergencia, en los daños que las borrascas que han tenido lugar bueno, en Andalucía y que ha afectado también a nuestro municipio en los últimos meses, pues bueno, los daños que han causado sobre los caminos. Naturalmente vamos a votar a favor y esperemos que pronto se realicen esas obras una vez que esperemos también sean aprobados los caminos por la Junta. En cuanto a la decisión de los caminos, entendemos que responde a un criterio técnico, que se da cumplimiento a lo que se exige en la orden de la Junta de Andalucía para llevar a cabo esas reparaciones y, por tanto, no tenemos tampoco nada que objetar. En cualquier caso, agradecer, en este caso, a la Administración autonómica, a la Junta de Andalucía, esa iniciativa para poner en marcha estas reparaciones y animar al equipo de Gobierno, pues como ha indicado la portavoz, a seguir trabajando y a buscar esas financiaciones, esas subvenciones en las administraciones que sea necesario para solventar el problema que actualmente tiene a Laurín el Grande con el tema de los caminos rurales. Gracias. Portavoz del equipo de Gobierno. Sí, simplemente para agradecer el voto favorable, para adherirnos a esta convocatoria de la Junta de Andalucía y que esperamos igualmente que la Junta actúe lo más rápido posible dentro de, bueno, de lo que es la ley de contrato y toda la tramitación que va a conllevar, que los vecinos pues, bueno, entiendan que esto es de carácter urgente, pero que la Junta pues, tendrá que cumplir con todos esos requisitos y esos plazos y que lo más probable es que estos caminos pues, empiecen a arreglarlos pues, en verano aproximadamente o así. Entiendo que puede ser un plazo razonable conforme a lo que más o menos sucedió el año pasado. Así que simplemente agradecer el voto favorable. Portavoz del Partido Popular, ¿alguna intervención más? Bien, pues simplemente felicitar y agradecer a la Junta de Andalucía por este programa de ayuda, en este caso para el arreglo de caminos rurales, al igual que lo hacemos al Gobierno de España, y esas ayudas, esa aportación económica y técnica tanto de la Junta de Andalucía
como del Gobierno de España, junto al esfuerzo que se realiza por parte del Ayuntamiento, pues debe redundar en los próximos meses en una mejora relevante y sustancial de los caminos rurales, que son, lo sabemos, una preocupación de muchas vecinas y vecinos de este municipio. Sin más, pasamos a la votación. Votos a favor. Se aprueba el punto 10 del orden del día por unanimidad. Pasamos al punto 11, donde está prevista una moción presentada por el Grupo Político Municipal Vox. Lamentablemente, el portavoz de Vox está ausente hoy por motivos médicos. Le deseamos una pronta recuperación y tendremos que ratificar la inclusión de esta moción en el orden del día. ¿Votos en contra de esa ratificación en el orden del día? Se aprueba por unanimidad, por lo tanto, se excluye esa moción del orden del día. Pasamos a la parte de seguimiento y control del Pleno Municipal. Punto 12, dación de cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2025. ¿Tiene que decir algo? Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina Almirante. Sí, muchas gracias nuevamente. La liquidación del presupuesto es un documento técnico o parte de intervención en el que nos muestra los datos económicos del ayuntamiento y también el consolidado, es decir, tanto el ayuntamiento, el órgano autónomo FALA como el Patronato Municipal de la Vivienda. Como gran primer titular, podemos decir que en esta liquidación el superávit neto de este ayuntamiento es de 3.593.000 euros, es decir, la diferencia entre los ingresos de derechos reconocidos son 36.544.000 y de gastos netos, obligaciones reconocidas, 32.950.000. Es decir, que la diferencia entre los ingresos y los gastos netos producidos durante el año 2025 da un superávit positivo de 3.593.000 euros. Con respecto a los ingresos líquidos y los gastos líquidos, ascenderían a la cantidad de 675.000 euros. El segundo gran titular, podemos hablar sobre esta liquidación del presupuesto, es el remanente de la tesorería, que se ha incrementado un 200% con respecto al año 2024, situándose en 4.818.000 euros. Quiero recordar que en el año 2023 el remanente ascendía a la cantidad de 926.000 euros. En el año 2024 ascendió a 2.813.000 y, como acabo de indicar, en este año 2025 asciende la remanente de tesorería a la cantidad de 4.818.000 euros. Si deducimos las devoluciones de ingresos, que son unos 8.000 euros, así como las obligaciones de pago que tiene el ayuntamiento ya con anterioridad, que son unos 800.000 euros, nos vamos a un remanente final en torno a los 4 millones de euros. El tercer titular, podemos indicar que posee el ayuntamiento una gran capacidad financiera. Es decir, que los ingresos del capítulo 1 al 7 de ingresos y el capítulo 1 al 7 de gastos es positiva a favor del ayuntamiento. En este caso, los ingresos del 1 al 7 están en torno a 34.300.000 euros y los gastos del 1 al 7 33 millones, lo que nos da una capacidad financiera de 1.300.000 euros, lo que nos permite, en el caso que así este equipo de gobierno lo estime y se apruebe por el Pleno de este ayuntamiento, una capacidad de poder solicitar préstamos a las entidades bancarias. Como cuarto titular, podemos decir que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. ¿Qué quiere decir? Que hay más ingresos que gastos. Es decir, no solamente se igualan los ingresos y gastos, que es lo que implica la estabilidad presupuestaria, sino que en este caso hay un incremento de 1.435.000 euros de superávit. El quinto titular, podemos decir que se cumple con el límite de la deuda pública. La suma total de la deuda de este ayuntamiento asciende a un 39,21%. de los ingresos corrientes. Por lo tanto, cumple con el límite máximo que se establece, que es el 75%. También es de señalar que se disminuye en este año 2025 la carga financiera. En el año 2024 la carga financiera era un 5,6% y en el año 2025 es del 4,13%. Como sexto titular, podemos decir que este ayuntamiento cumple con el requisito de tener ahorro neto, que es la diferencia entre los ingresos del capítulo 1 al 5 y los gastos del 1 y 2 y 4 correspondientes.
este ingresos ahorro neto se sitúa en más de 1 millón de euros. Como séptimo titular, no se cumple la regla de gasto, algo que no afecta a la concertación de las operaciones de crédito futuras o la necesidad de realización de un plan de saneamiento financiero. Solo obliga a formular un plan económico o financiero que permita en el año y cursos siguientes el cumplimiento del objetivo de la regla de gasto. Ofrecidos estos titulares, que es lo que nos presenta esta liquidación del año 2025, vamos a entrar a unos datos más genéricos y más pormenorizados en cuanto al gasto y los ingresos del presupuesto 2025. Respecto a los gastos relativo al capítulo 1 de personal, estaba presupuestado en unos 13.300.000 euros. Se aumentó, gracias a los planes de empleo concedidos a este ayuntamiento, de 1.700.000, lo que suponía 14.600.000, que si deducimos estos ingresos de los planes de empleo, podemos decir que prácticamente aquello que estaba presupuestado es lo que se ha gastado. Con respecto al gasto corriente, estaba presupuestado en 10.300.000 euros y tras la liquidación asciende a la cantidad de 10.400.000, es decir, apenas 100.000 euros de diferencia entre lo presupuestado y lo que finalmente se ha gastado. El resto de capítulos de gasto financiero, transferencia de corriente y de capital, activos financieros y pasivos financieros, están prácticamente según lo presupuestado menos la inversión. Respecto a los ingresos, están rondando el 100% de los ingresos reconocidos presupuestados, tanto los impuestos directos como los impuestos indirectos. En los impuestos directos, con 9 millones de euros, y los impuestos indirectos, 188.000 euros. Es decir, prácticamente el 100% que se había presupuestado. Por su parte, hay una disminución en las tasas y precios públicos y otros ingresos en torno a unos 2 millones de euros con motivo de la no realización, de no ejecución de las contribuciones especiales en las cuotas de urbanización. Transcurrido el año 2025, las transferencias corrientes han alcanzado la cantidad de 15.300.000 euros, es decir, 2,7 millones más de lo presupuestado debido principalmente a las aportaciones de las administraciones públicas. Quiero recordar que ya en el año 2024 ese incremento era de 3,6 millones. En este caso, en 2025 han sido de 2,7 millones más de lo que estaba presupuestado inicialmente. Respecto a los demás capítulos, el único desproporcionado con respecto a lo presupuestado es la transferencia de capital, capítulo 7, que estaba presupuestado en unos 4 millones y se han reconocido 900.000 euros. También en cuanto a la enajenación de inversiones, que prácticamente sale el 100% no ejecutado, pero en cierto modo no es real, en tanto cuanto se han enajenado los bienes incluso a una cantidad superior de los 100.000 euros presupuestados. Lo único que ha pasado es que administrativamente no se ha podido incorporar en esta liquidación. Esta es de manera somera y resumida los datos de liquidación definitiva de este año 2025, pero también queremos hacer referencia, así de manera somera, a la liquidación también del órgano autónomo FALA, que también tiene superávit en torno a más de 200.000 euros, tiene unos derechos reconocidos netos de 1.700.000 euros y una obligación reconocida de 1.441.000. También posee, está facilitado a través de una tesorería, un remanente de tesorería de 379.000 euros. Y con respecto al Patronato Municipal de la Vivienda, podemos decir que también tiene superávit en torno a los 58.000 euros, con unos derechos reconocidos de unos 85.000 euros y unas obligaciones reconocidas de 27.000. En este caso, el remanente del Patronato Municipal de la Vivienda asciende a 2.564.000 euros. A principios del año 2025, cuando se presentó estos presupuestos del año, hacía referencia a la necesidad de esperar el tiempo para ver si los compromisos, los proyectos y las necesidades se cumplían. Sin duda, esta liquidación coincide prácticamente en su totalidad con lo previsto en las expectativas y presupuestado originariamente. Estos son los datos de la liquidación que se presentan hoy a este Pleno, para su conocimiento y su consideración. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente se da cuenta hoy de los datos correspondientes a la liquidación del presupuesto del año 2025, en el que, como dice el portavoz del equipo de Gobierno, pues se ha conseguido un superávit
de 3,5 millones de euros. Ese superávit en sí mismo es un buen dato, pero no solo nos tenemos que quedar en eso, sino que también tenemos que ver por qué se produce ese superávit, cuáles son los motivos y en sí mismo parece que es un buen dato, pero que también tiene sus claros y oscuros como cualquier otra cuestión económica que podamos abordar en este ayuntamiento. Efectivamente, tenemos un superávit de 3,5 millones de euros que en términos de estabilidad presupuestaria es de 1.400.000, de 3,5 millones en términos de estabilidad presupuestaria ese superávit es de 1.400.000 euros y que como contrapunto tiene el problema de que como el Gobierno central, el Estado, no ha aprobado los presupuestos generales del Estado para este año 2026, mientras no se aprueben esos presupuestos generales del Estado o no se haga una ley exclusivamente para ello, ese 1.400.000 euros prácticamente en su totalidad tendrá que dedicarlo el ayuntamiento a reducir deuda. Por otra parte, también comenta el portavoz del equipo de gobierno que se ha incumplido la regla del gasto, se ha incumplido en 2 millones, aproximadamente en 2 millones de euros negativos, lo cual supone que este ayuntamiento tendrá que traer en el próximo pleno, tendrá que traer para su aprobación un plan económico y financiero que permita equilibrar esa situación, esos 2,5 millones de euros en negativo. Y con respecto a cómo se traduce esto a nivel del municipio, ¿cómo ven los vecinos esto? ¿Cómo pueden entender los vecinos esto? Pues efectivamente se puede decir el ayuntamiento tiene un superávit de 3,5 millones de euros, pero eso hay que explicarlo, ¿no? En el año 2025, con respecto a 2023, los impuestos municipales han crecido en 1 millón de euros, las tasas municipales en 2 millones de euros y las transferencias corrientes, que son las transferencias que vienen por la participación en los impuestos del Estado y en los impuestos de la comunidad autónoma, han aumentado en 4 millones de euros. Esos 4 millones de euros, igualmente que el 1 millón de euros de impuestos y los 2 millones de euros de tasas, ha salido de los bolsillos de los vecinos de Alhaurín el Grande. En total, 7 millones de euros más de ingresos, a grosso modo, en las arcas municipales, pagadas a través de impuestos, tasas a los vecinos. Por otro lado, los capítulos de gastos, los gastos de personal han crecido en 2 millones de euros con respecto a 2023, los gastos corrientes han crecido en 2 millones de euros con respecto a 2023, lo cual suma 4 millones de euros. Las inversiones, por otro lado, se sitúan en el año 2025 en el porcentaje más bajo de ejecución de los últimos años, en torno a un 17% de lo que se había presupuestado. Y la deuda ha pasado, la deuda que tenemos con las entidades, lo que es la deuda viva del ayuntamiento con las entidades bancarias, ha pasado de 7,5 millones a 10 millones, lo que son 2,5 millones más de deuda. Estos son los datos del superávit. Hay más ingresos y, en conjunto, hay menos gastos y, sobre todo, porque se ha bajado de manera importante las inversiones en este año 2025. Para los vecinos, ¿en qué se traduce este superávit de 3,5 millones de euros? Pues se traduce en más impuestos, menos inversiones, menos mantenimiento y menos calidad de los servicios públicos. Portavoz del equipo de gobierno. Sí, pues empezar por el principio. Hace usted referencia respecto a la estabilidad presupuestaria, es algo que no dependemos nosotros, la legislación estatal lo establece sí, y si tiene que ir a cubrir la deuda, pues será lo que el Estado diga o la legislación diga. Yo creo que hace usted un poco de trampa, principalmente porque estamos hablando de la liquidación de 2025 y nos remitimos a la liquidación del último año. Claro, como si yo le digo que vamos a hacer la liquidación de los últimos 23 años del Partido Popular y se ha incrementado no sé cuántos millones de euros.
Eso es hacer un poco de trampa. Si nos vamos a la liquidación de este año, el único incremento que se hace en los impuestos son unos 200.000 euros que corresponde a la actualización del agua. Es decir, 200.000 euros. El incremento que se hace y se produce en esta liquidación se basa fundamentalmente por la transferencia de las administraciones públicas. Usted dice que se ha incrementado 7 millones de euros en los dos. Se lo voy a comprar, no le voy a decir la liquidación del año 25, le voy a comprar la liquidación desde el 23 al 25, es decir, desde que ustedes no están. 7 millones de euros. ¿Sabe usted cuánto se ingresó en la liquidación del año 2024? 3,7 millones más en transferencias, no en impuestos, en transferencias más de lo que estaba la actualización de la PIE. ¿Sabe usted cuánto se incrementó más en el año 2025? 2,7. Si sumamos son 6,4 millones. Me está diciendo usted que son 7 millones. Lo que se ha incrementado es prácticamente en impuestos un 15%, que solamente se ha incrementado una vez en los 3 años que este equipo de gobierno lleva funcionando. Le digo cuántas veces se ha incrementado, por ejemplo, el IBI por el Partido Popular. Se incrementó en el año 2011, en 2012, 2013, 2014, 2015. Así puedo, sí. Todos los años se incrementaba el impuesto. En este caso, este equipo de gobierno lo ha incrementado una vez y forzado por la situación económica que nos encontramos, con 4.600.000 euros de facturas sin pagar y un descuadre de 3,5 millones entre ingresos y gastos en el año 2023. Es que esa perspectiva, si usted me presenta una perspectiva de los 2 o 3 años de los ingresos, vamos a poner la perspectiva de todos los puntos, porque hay que contar también en la situación que nosotros partimos de aquí, que solamente lo sabemos los que hemos estado aquí y los que hemos sufrido. Y claro, en ese aspecto también quiero ponerlo relacionarlo con el gasto, con la regla de gasto. La regla de gasto se incumple, igual que se incumplió por parte del equipo de gobierno en el año 2016, en abril del 2016, que se aprobó ese plan de financiación por parte de este pleno. Quisiera ponerlo, contextualizarlo. Claro, en la situación en la que nosotros nos encontramos, el ayuntamiento, con esa deuda de cerca de 4,6 millones de facturas sin pagar y de 3,5, hubo que hacer un recorte brutal en el gasto corriente. Si nos vamos a la liquidación del año 2024, vemos cómo se redujo el gasto corriente en el año 2024 un 12%. Es decir, que se bajó un 12% el gasto corriente. Cuando empieza a equilibrarse las cuentas de este ayuntamiento, evidentemente no podemos estar con el cinturón puesto con el sufrimiento que se pasó en el año 2023, finales 23 y 24, en el gasto corriente. Entonces se normaliza el gasto corriente. Eso implica, pues, naturalizarlo, pero no es incrementar el gasto corriente para gastar en lo que nos dé la gana. Solamente es para cubrir las necesidades fundamentales del gasto corriente. Para explicarlo con un ejemplo y que los ciudadanos en su casa lo pueden ver. La situación económica del ayuntamiento era mala, pues un ciudadano que se encuentra en una situación mala, en el que gana 1.000 euros y no solamente puede gastar 1.000 euros. A los 2 o 3 meses, pues este ciudadano, por el esfuerzo, el sacrificio, consigue un mejor empleo y gana en vez de 1.000, 2.000 euros. Y no solamente eso, que al mes o a los 2 meses encima le toca la lotería y entonces su renta mensual asciende a 3.000 o 4.000 euros. Pues la regla de gasto dice que aunque uno gane 4.000 euros, 1.000 euros tiene su gasto. Es decir, que puede estar ganando 4.000 euros, pero no puede gastar 1.000 euros. Eso es lo que dice la regla de gasto. Como consecuencia del reajuste que hubo que hacer para el gasto corriente y bajar el gasto corriente, ahora la regla de gasto nos impide subir y actualizarlo al nivel económico y de movimiento que tiene este ayuntamiento. El ayuntamiento estaba pasándolo mal, hubo que hacer unas medidas, se han ingresado un dinero importante vía transmisiones principalmente a través de la transferencia de las administraciones públicas, no a través de los impuestos, de esta transferencia, y entonces ahora cuando nos encontramos que queremos regularizar esa situación de los gastos corrientes, encontramos que la legislación de la regla de gasto nos impide incrementar en la proporción que tenemos nuestros impuestos. Es decir, esos ingresos, estamos ingresando un 15% más en transferencia, pero no nos permite incrementar ese gasto corriente. El ejemplo para que vean los ciudadanos el trabajo y el esfuerzo que hace este equipo de gobierno para controlar el gasto público.
en el año 24 se disminuye en un 12% el gasto corriente. En esta liquidación del año 25 se incrementa un 10%. Es decir, si contamos esto, la regla de gasto bianual, en 2 años tendríamos un menos 2% y no un más 10%, como indica que lo que hace es la actualización justamente del gasto corriente a lo largo del tiempo y tras haber hecho los esfuerzos económicos de recortes que se hizo en el año 2024. Es más, estaríamos por debajo del gasto corriente del año 2023, que si le aplicamos encima el IPC correspondiente a estos 2 años, que está en torno al 3%, son un 6%. Es decir, que si aplicamos el 6% al presupuesto del gasto corriente del año 2023, nos vamos prácticamente que el gasto corriente que tiene este ayuntamiento es el mismo que tenía en el año 2022. Es decir, es un esfuerzo tremendo por parte de este equipo de gobierno. Hace usted también referencia a las inversiones que es mínima. También hay que tener en cuenta otras circunstancias, que se han producido una serie de ingresos a lo largo del año que no ha dado tiempo a la ejecución del mismo. No es lo mismo que si uno parte de 10 millones de euros, como es el caso, y ejecuta 5 millones, tiene el 50%, pero si le ingresan 7, 8 millones más de transferencias, cuando se hace la liquidación final aparecen 18 millones y, por tanto, el tanto por ciento es mucho inferior, pero no porque no se ejecute, sino porque es que prácticamente no da tiempo a realizárselo. Me va a permitir... Bueno, se me han ya los papeles. Voy a intentar resumir. En conclusión, tenemos una regla de gasto que si nos obliga a hacer un procedimiento en el que, como efectivamente dice el portavoz del Partido Popular, nos va a llevar a traer aquí al Pleno, el próximo Pleno, por una serie de medidas que ya es habitual, que ya se ha llevado aquí en este Pleno. Y por tanto, no consideramos que sea una cosa trascendente, principalmente porque el resultado de la liquidación de este presupuesto no es que sea bueno, puedo considerarlo que sea magnífico. Como he indicado, el superávit neto es de 3,5 millones, el líquido de 1,5 millones, que cumple con los requisitos de ahorro, más de 1 millón de euros, se cumple con los límites de la deuda pública, con un 39% cuando el límite es 75%, un remanente de 4.800.000 euros y el final de unos 4 millones, y cumple con la estabilidad presupuestaria. Yo entiendo que no es que sean buenos, yo entiendo que son extraordinarios para la situación en la que partimos y, sobre todo, para la perspectiva de futuro que se le presenta a los presupuestos de este equipo de gobierno. Y por último, y no menos importante, esta liquidación no es el resultado de que el concejal de Hacienda realiza el pago o la deuda correspondiente, sino es el trabajo de cada uno de los concejales y concejalas que forman parte de este equipo de gobierno, que se han esforzado en no gastar más aquello de lo que estaba presupuestado. Por lo que felicitarlo a todos los compañeros y compañeras que diariamente se esfuerzan en que esta liquidación salga con estos resultados tan positivos, y agradecerles también a la oposición sus contribuciones y su crítica, que al fin y al cabo entiendo yo que son positivas, efectos siempre con aspiraciones de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y felicitarnos a todos y todas por estos buenos datos. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular. No tengo nada más que añadir. Muchas gracias. Portavoz del equipo de gobierno. Bien, pues bueno, hay poco más que decir. Creo que efectivamente, como ha indicado el concejal de Hacienda, creo que se trata de unos resultados de una liquidación muy positiva, y en este caso sí yo quiero felicitar al concejal de Hacienda por el trabajo realizado en la buena gestión de las cuentas municipales, también, como él lo ha indicado, al resto del equipo de gobierno. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante con medidas que no siempre han sido sencillas, pero ahí están los resultados. Estamos hablando de que a fecha de hoy las cuentas municipales creo que gozan de buena salud, y esa buena salud va a permitir y garantizar
que podamos acometer en los próximos años grandes proyectos importantes de infraestructura para el municipio de Alaurín el Grande. Ahí, en este sentido, sí quiero, evidentemente, comentar que hay también cosas que son mejorables. El grado de cumplimiento de las inversiones sigue siendo reducido para lo que debiera ser, y en este caso sí le doy la razón al portavoz del Partido Popular. Creo que tenemos que mejorar en el funcionamiento y en la ejecución de esas inversiones. Aún así, debo decir que en los 2 últimos años, que son al fin y al cabo el balance de este equipo de gobierno, no se ha bajado en ningún año de menos de 3 millones de euros anuales de inversión, cosa que en este caso el Partido Popular anteriormente no ha sido capaz de realizar, salvo en el año 2023, en el que, evidentemente, en año electoral sí superó los 6.800.000 euros en inversiones, pero el resto, pues si nos vamos al año 2019, fueron 2.600.000 euros, en 2020 1.700.000, en 2021 2.300.000, es decir, que en este caso, más allá de la crítica que es sana y que es normal de algunos sectores de la población o de algunos sectores políticos que tachan al equipo de gobierno de inmovilismo, la realidad es que se está invirtiendo más y se está gastando más en infraestructuras en este municipio que antes. Ahí están los datos, no los invento yo, están a disposición de cualquier ciudadano. Dicho esto, efectivamente hay que mejorar ese grado de ejecución de las inversiones. Y ahora, pues, evidentemente nos damos por enterados de esa liquidación del presupuesto y pasamos al punto 13 del orden del día, dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía del número 546/2026 del 2 de febrero de 2026 al número 1019/2026 del 27 de febrero de 2026. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esos decretos? Ninguna. Nos damos, por lo tanto, por enterado. Punto 14, dación de cuenta de los decretos de alcaldía número 731/2026 del 13 de febrero de 2026 y número 777 de 2026 del 17 de febrero de 2026, relativo a delegaciones del ejercicio de atribuciones en los concejales. ¿Alguna duda al respecto? Nos damos por enterado también. Punto 15, dación de cuenta de decretos número 778 el 17 de febrero de 2026 sobre sustitución de la alcaldía los días 23 y 24 de febrero de 2026. ¿Alguna intervención? Nos damos, por lo tanto, por enterado. Punto 16, asuntos que se declaren de urgencia. No hay puntos que se declaren de urgencia. Y 17, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Hoy nos falta el portavoz de Vox para hacer esos ruegos y preguntas. Pues nada, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.